Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a hablar acerca de generalidades de insulinoterapia, en donde estaremos discutiendo las características de las diferentes insulinas, la insulinización en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, hablando de los tipos de insulina, los análogos, las mezclas de GLP-1 con insulina, en fin, absolutamente de todo. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Recuerden que en la descripción del video encuentran las secciones del video de lo que vamos a hablar por si se quieren saltar a alguna en específico. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. ¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Hablemos entonces de todo lo que es las generalidades de las insulinas y el uso de las mismas. Para introducir, digamos que las insulinas son la piedra angular del manejo de la diabetes mellitus tipo 1, ya que los diabéticos mellitus tipo 1 solo se pueden manejar con insulinas. Y cada vez más de la diabetes mellitus tipo 2, porque como sabemos, la expectativa de vida de los diabéticos tipo 2 se ha prolongado y a medida que los diabéticos tipo 2 evolucionan en su enfermedad, empiezan a tener lo que se conoce como el fallo de célula beta, que es básicamente cuando ya tienen deterioro de la función de los islotes beta pancreáticos y empiezan a tener déficit de insulina y no solo resistencia a la misma, y por ende llegan a tener requerimientos insulínicos similares a los de unos diabéticos tipo 1. Existen múltiples preparaciones de insulina, siendo las menos fisiológicas, digamos que paradójicamente la regular humana y la NPH, pero digamos que son como las primeras que existieron, son las más antiguas, lastimosamente se ven mucho en algunos sitios con bajos recursos, pero digamos que son las menos fisiológicas y las que menos deberíamos utilizar. Anteriormente se utilizaban derivadas de animales, pero esto digamos que ya no se utiliza salvo en escenarios muy particulares. En general, los más fisiológicos y los que cada vez más utilizamos son los que conocemos como análogos de insulina, que son las insulinas que muy seguramente todos habrán escuchado de Glargina, de Gluderc, Aspart, Lispro, Glulicina, entre otras. Cuando hablamos acerca entonces de los tipos de insulina, podemos decir que tenemos en primer lugar la insulina regular, que es la insulina regular humana. Esta es una insulina de corta acción, es decir, que nos sirve para las valoraciones preprandiales. Vamos a ver que existen insulinas de larga acción, que es para la insulina basal, es decir, aquella insulina que me va a servir para tener unos niveles de insulina en mi sangre de forma estable a lo largo del día. Y tenemos unas insulinas de acción rápida o preprandiales, que son las que me van a servir para controlar un pico hiperglicémico y que van a tener una vía media corta como tal en la sangre. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces esta es una insulina de corta acción que está mezclada con zinc y que tiene la misma secuencia de aminoácidos a la humana, es decir, no tiene modificación a nivel de los aminoácidos. Esto hace que esté en forma como tal de hexámeros, lo cual retrasa un poco su absorción, generando que se va a aplicar 30 minutos antes de comer. Vamos a ver que los análogos de insulina no son de acción rápida o de acción corta, sino ultra corta, ultra rápida, ya que ellos no tienen este problema de los hexámeros y por ende se pueden aplicar 15 a 10 minutos antes de comer. ¿Listo? Importante esto, ya que esto genera que su efecto pueda ser más prolongado que el pico hiperglicémico postprandial. A mí me interesa esta insulina es para controlarme ese pico hiperglicémico que hago después de comer. Pero si esta insulina me dura un poco más de lo que me dura el pico hiperglicémico, en los estadios finales de la acción de la insulina me puede tumbar al paciente hacia la hipoglicemia, lo cual pues es poco deseable. Como les mencionaba, se usa para bolos preprandiales y también se puede utilizar en infusión endovenosa para las crisis hiperglicémicas, que en este escenario sí serían primera línea de manejo. Cuando tenemos pacientes con cetoacidosis diabética, con estado hiperosmolar hiperglicémico, la infusión endovenosa que se les calcula es con insulina regular humana. Existe una presentación U500 en donde vienen 500 unidades internacionales por mililitro que se utilizan en pacientes que tienen resistencia a la insulina con requerimiento de más de 200 unidades internacionales o cosas por el estilo. Y usualmente esta formulación se inicia a 100 unidades cada 12 horas. Digamos que su elevada concentración disminuye la absorción y hace que se comporte como NPH. Es decir, que esta U500 ya no va a ser de acción corta, sino que va a ser de acción intermedia, como le decimos a la NPH, y me puede servir como basal. Idealmente se va a administrar con una aguja que sea especial de U500, ya que cuando no se hace puede generar que los pacientes se confundan y se apliquen más o menos insulina de la que deberían. Por eso pues se deberían aplicar, entonces es importante tener eso en consideración.
El segundo tipo de insulina del cual vamos a hablar pues es la NPH, que es la protamina neutral Hagedorn, que digamos es una insulina de acción intermedia, ¿sí? Lo que hace es que es una suspensión cristalizada de insulina regular que tiene protamina y zinc para enlentecer su liberación en el torrente sanguíneo. Y esto hace que no tenga un pico tan rápido y caiga tan rápido como la insulina regular humana, sino que tenga una duración aproximada de 12 horas de efecto en la sangre, por lo cual requiere administración cada 12 horas. Esto de cada 12 horas, pues sabemos que es, digamos, como adverso, por ponerlo de alguna manera, ya que el paciente prefiere chuzarse una sola vez, como lo puede hacer con los análogos de acción rápida tipo de Gludec o Glargina, que dos veces como la NPH. Además, el hecho de que sea cada 12 horas aumenta el riesgo de hipoglicemia matutina si no se come rápido y de hipoglicemia en la madrugada si no se toma un snack en la noche. Cuando se utiliza se debe mezclar justo antes de su uso a temperatura ambiente con 10 frotes en la mano y 10 volteadas de arriba a abajo una vez se mezcla. Y es importante que se puede mezclar con insulina regular o análogos, pero siempre se debe sacar primero la insulina de acción rápida. De lo contrario, la protamina le va a afectar la acción a esa insulina de acción rápida. Y finalmente, pues tenemos los análogos de insulina, que son insulinas creadas con modificaciones genéticas en la cadena de aminoácidos que se diseñan pues para lograr una acción más fisiológica como les estaba hablando. Entonces hablemos un poco de estos análogos de insulina y empecemos con los análogos de acción rápida. Los análogos de acción rápida tienen una leve ventaja en el control glicémico y adicionalmente, digamos que estos análogos de acción rápida son los que se utilizan en las bombas de insulina, que hablaremos posteriormente cuando subamos el video de tecnología de diabetes, que lo que usan es algoritmos con la farmacocinética de estas insulinas para calcular las infusiones basales de insulina en los pacientes con bomba. El primer análogo de acción rápida que tenemos es la insulina Aspart, que lo que hace es que se cambia el aspartato por prolina en la posición B28 y esto lo que hace es reducir la formación de hexámeros. Recordemos que estos hexámeros eran los causantes de que se demorara más o menos 30 minutos en empezar a actuar la insulina regular humana y entonces ellos al evitar estos hexámeros favorecen una absorción más rápida. Existe otra preparación que es la Faster Aspart en la que se añade L-arginina y nicotamina para lograr incluso una acción más rápida. El segundo análogo de acción rápida que tenemos es la Lispro, que lo que tiene es lisina y prolina en las posiciones B28 y B29. Y existe también otra formación, otra forma de formulación que es la Lipro AABC, que lo que hace es añadir teprocinil y citrato para absorción nuevamente más rápida. Además existe una presentación U200 en ambas formulaciones de Lispro que pues se va a utilizar en los pacientes con resistencia a la insulina con requerimientos de altas dosis para lograr que tengan que aplicarse menos mililitros con la misma cantidad de unidades que necesitan. Y el tercer análogo de acción rápida que tenemos es la glulicina, la cual tiene lisina y glutamato en las posiciones B3 y B29 respectivamente. Ahora, si hablamos de los análogos de acción prolongada, en comparación con la NPH, tienen un beneficio y es que tienen menor variabilidad glicémica, especialmente con mucha menos tasa de hipoglicemia nocturna y sintomática, que digamos es lo que más miedo nos da el uso de las insulinas. En los análogos de acción rápida, pues el primero que tenemos es la glargina, que lo que tiene es una glicina en la posición A21 y 2, con argininas en el extremo amino, lo cual favorece la formación de hexámeros. Es decir, esta diferencia de la otra que los evitaba, quiere formar muchos hexámeros, estructuras mucho más complejas y agrupadas para de esa manera disminuir la absorción y poder tener una concentración basal de insulina a lo largo de todo el día. Es importante que no se puede mezclar con insulinas de acción rápida como en la misma aguja y es más efectiva en las primeras 12 horas y se puede considerar su uso cada 12 horas, aunque esto realmente nunca lo he visto en la práctica clínica, a diferencia de, por ejemplo, el de Temir. Pero digamos que tiene un mayor pico de acción en las primeras 12 horas. Existe una presentación U300 que hace parte de lo que conocemos como los análogos de segunda generación, que tiene una acción más plana y más prolongada con mejores resultados que NPH, pero similares a Glargina U100. Ya vamos a mostrar, digamos, un poco la evidencia que hay detrás de esto. El detemir es el segundo análogo de acción prolongada que tenemos, que es una insulina acetilada permitiendo su unión a la albúmina y esta unión a la albúmina es la que le da su mayor duración. O sea, una formulación con un ratio molar 4:1, es decir, que una unidad de detemir contiene 4 veces lo que contiene una unidad de otra insulina y se usa en muchas ocasiones cada 12 horas. Esta yo sí la he visto que la formulan cada 12 horas, ya que tiene una acción entre comillas en picos y demás y duración un poco más semejante a la NPH que la glargina U100. La glargina U100 sí es muy como para 18 o 24 horas.
Con eso dicho, el siguiente análogo de acción prolongada que tenemos es el degludec, que lo que se hace es que se le hace una deleción de la treonina en la posición B30 y una adición de un enlace glutamil en la posición B29, favoreciendo la unión a la albúmina, además de formar no solo hexámeros, sino multihexámeros en el sitio de inyección. De todos los análogos de acción prolongada de gludec es el que mayor vida media tiene y tiene una acción muy prolongada hasta 40 horas con una menor variabilidad glicémica y también tiene una presentación U200 que por lo menos en Colombia no está disponible. Y tenemos una nueva insulina que se está estudiando que es la Icodec, que es una insulina que se busca que sea de aplicación semanal. Sin embargo, pues digamos que nos toca esperar. En cuanto a otras presentaciones que podemos tener, tenemos las insulinas premezcladas, que son de poca utilidad en la diabetes mellitus tipo 1 debido a que estos pacientes no tienen dosis fijas de bolos. Ya vamos a hablar un poco al respecto en cuanto a los esquemas que utilizamos. Entonces, pues ellos no les sirve, pero los diabéticos mellitus tipo 2 sí podría llegar a servir, especialmente cuando solo se requiere un bolo y ese bolo se administra en el mismo momento en el cual se da la insulina basal. Dentro de las insulinas premezcladas también vale la pena hablar de lo que son los mixtos, por así decirlo, las presentaciones combinadas de análogos de GLP-1 con insulina, que vamos a hablar un poquito de ellos al final cuando hablemos de insulinización en diabéticos tipo 2. Y las insulinas inhaladas, que ha sido un debate si se deberían usar, no se deberían usar, porque tiene un incremento más rápido que la insulina sérica, sin embargo requiere dosis elevadas, solo se puede graduar de a 4 unidades internacionales y tiene varios peros que ya mencionaremos ahorita más adelante con el estudio que avaló como tal el uso de las insulinas inhaladas. Habiendo entendido entonces toda esta parte de cuáles son las insulinas que tenemos y las características y cómo se clasifican, hablemos un poco de cómo las aplicamos, cómo damos ese aporte de insulinas. El aporte de insulina se puede hacer a través de pens que vienen precargados, a través de jeringas y a través de bombas de infusión, estas especialmente en diabéticos tipo 1. Entre los pens y las jeringas, los primeros son más caros, pero tienen menos errores en la administración, por lo cual, especialmente cuando se usan dosis pequeñas, son de elección. Y si se usan jeringas, es importante que se debe utilizar la jeringa con la menor capacidad posible para disminuir la posibilidad de error en la formulación. En términos de la precisión, cuando miramos la diferencia entre los pens y lo que es las jeringas como tal, podemos darnos cuenta que los pens tienen una mayor efectividad, especialmente en el escenario cuando se requiere aplicar menos de 5 unidades, es decir, tiene una mayor precisión en estos escenarios. En términos de aquellos determinantes de la eficacia, es decir, aquellas cosas que pueden alterar qué tan bien va a funcionar o no la insulina, qué tanto se va a absorber y demás, pues tenemos diversos factores que pueden influir en este aspecto. En primer lugar, según el sitio de aplicación se altera la velocidad, exceptuando la glargina y de gludec, el resto de las insulinas, los análogos de acción rápida, la insulina regular humana y la NPH, van a tener una mayor velocidad de absorción en abdomen, una menor velocidad en brazo y la más, digamos, la menor velocidad de absorción va a ser en el muslo y en los glúteos. La técnica de la aplicación va a afectar porque siempre se le debe entregar al paciente, digamos, a entrenar al paciente para lograr administración subcutánea y no intramuscular o intradérmica en términos de qué tan ladeada, por así decirlo, qué angulación tiene que tener el ingreso de la aguja. Siempre debe ser un sitio limpio, sin infección, sin lipodistrofia y siempre, muy importante, se debe rotar los sitios de aplicación. Hay que enseñar al paciente que no siempre se ponga la insulina en el mismo sitio, sino que ojalá esté rotando precisamente para tratar de evitar la lipodistrofia, ya que esto nos altera completamente la farmacocinética de la insulina. Y es muy importante que cuando uno aplica la insulina la debe vaciar y esperar 10 segundos como mínimo antes de retirar la aguja. Yo he visto incluso jefes que se demoran 60 segundos con la insulina ahí antes de retirar la aguja, porque si uno la retira antes disminuye la dosificación realmente que le está dando a estos pacientes. Eh, digamos que la cantidad de insulina depositada también influye en qué tanto se absorbe, es decir, si yo pongo más cantidad de insulina, hay una disminución en la velocidad de la absorción y ahí la importancia de estas formulaciones adicionales que me les comentaba como la U500, la U300, la U200, ya que nos permite dar una mayor cantidad de unidades de insulina con un menor volumen en los pacientes que tienen altos requerimientos de insulina. Y también las alteraciones en el flujo subcutáneo, por donde se pueden disminuir, por ejemplo, por tabaquismo o, por ejemplo, se pueden aumentar por calor, también van a afectar la velocidad. Aquí tenemos los sitios de inyección en donde se pueden poner las insulinas a nivel periumbilical y en el abdomen, a nivel del brazo, a nivel de glúteos y a nivel de muslos. Y la idea, como les digo, es que los pacientes estén rotando los sitios de inyección. En cuanto a los eventos adversos, es muy importante tener esto claro con los pacientes, sobre todo porque están un poquito satanizadas las insulinas en términos
de que pueden dar cáncer, trombos y cosas por el estilo. Entonces hablemos de realmente cuáles son los eventos adversos que se han demostrado con la insulina. El más importante y el que más queremos evitar definitivamente es la hipoglicemia. El aumento de peso está claramente demostrado que las insulinas por su efecto anabólico, además en los pacientes que hacen hipoglicemia y que tienen miedo a la hipoglicemia, entonces comen snacks siempre con la insulina para evitar la hipoglicemia. Todo este tipo de cosas hace que los pacientes realmente aumenten de peso cuando se les inicia la insulinización. Y lo que les hablábamos de un posible papel neoplásico por mayor estimulación del IGF-1, pero esto no tiene ningún tipo de evidencia que lo demuestre, no hay algún riesgo de aumento como tal de retinopatía. Entonces, en resumen, aquí tenemos cada una de las insulinas de las que hemos hablado en el momento. Recuerden que aquellas que nosotros utilizamos como insulinas basales son aquellas que nos permiten, digamos, como aplicarlas una vez al día o dos veces al día. Entonces, en las insulinas basales, la de más larga acción es del degludec, seguido de la U300 y posteriormente la glargina U100, que fíjense que son muy estables y de hecho no tienen un pico como tal. Seguiría después el de Temir, que es el que tenemos acá, acción prolongada, que fíjense que tiene una vida media muy similar a la de NPH, que es esta que tenemos en azul. Entonces, por eso el de Temir en muchas ocasiones se debe aplicar cada 12 horas. La de NPH, que es la de acción intermedia, que sería como la primerita que salió para insulina basal. Y en términos de las insulinas preprandiales o de acción rápida, pues tenemos la insulina regular humana, tenemos las de acción ultra rápida o los análogos de corta acción, que son Aspart, Lispro y Glulicina. Y así digamos que esta es la insulina inhalada humana, perdón, y aquí tenemos la insulina regular humana que tiene un pico un poco más prolongado a los 30 minutos en comparación con los análogos de acción corta. Aquí tenemos también, entonces, como les decía, las insulinas las dividimos en prandiales y en basales, aquellas que uso para evitar el pico hiperglicémico posterior a la ingesta, y la insulina basal que me sirve para el control diario, por así decirlo, de la insulina. Y entonces aquí tenemos las de acción ultra rápida o los análogos, que sería Lispro, Aspart, Glulicina, en donde tenemos que tiene un inicio de acción de 15 a 30 minutos, con su pico en 1 a 3 horas y una duración de acción de 4 a 6 horas, mientras que la regular humana se demora 30 minutos en empezar a actuar, un pico de 1.5 a 3.5 horas y una duración de 8 horas que me explica el riesgo que tienen adicional de esa hipoglicemia al final de la acción de la insulina. Y en las insulinas basales, la NPH con una vida media de 4.4 horas, un pico de 4 a 6 horas y duración aproximada de 12 horas. La insulina de Temir con una vida media de 5 a 7 horas, un pico de 3 a 9 horas y una aproximada duración de acción de 6 a 24. Y finalmente la glargina U100 siendo la de menor con una vida media de 12 horas y una duración de acción de 20 a 24 horas. La U300 con una mayor duración, una vida media de 19 horas y duración de 24 horas y la de Glue, que definitivamente es la que más se demora, con una vida media de 25 horas y una duración aproximada de 24 horas. Importante sobre todo con el de Gludec y con esta Glargina U300, que son los que yo le decía que se conocen como análogos de segunda generación, que dado ese aumento en la duración del mismo, permiten, digamos, como una variabilidad, por así decirlo, en el momento en el que se aplica. No siempre se tiene que aplicar a la misma hora, sino que uno puede variar un poco en términos de horas el paciente, en qué momento del día se aplica como tal la insulina, cosa que no se puede hacer con las otras insulinas basales. Con todo eso claro, hablemos entonces de la insulinización, inicialmente en diabetes tipo 1 y posteriormente en diabetes tipo 2. Cuando hablamos de insulinización en diabetes mellitus tipo 1, es evidente el requerimiento del manejo insulínico en estos pacientes y el manejo insulínico en estos pacientes se va a hacer con esquemas de múltiples dosis de insulina, dados por la insulina basal y el uso de insulinas preprandiales. ¿Listo? El uso de estos esquemas antes conocidos como intensivo está claro que disminuyen las complicaciones micro y macrovasculares, como lo ha mostrado de forma continua el DCCT-EDIC, que son los estudios que avalan el uso de las múltiples dosis de insulina con un esquema intensivo de tratamiento para lograr hemoglobinas glicosiladas inferiores a 7%, que demuestran una disminución en las complicaciones microvasculares como la albuminuria y la falla renal, pero también han demostrado un beneficio en complicaciones macrovasculares, lo cual no se ha podido demostrar todavía en diabéticos tipo 2. En cuanto a los esquemas de insulina, pues digamos que lo que más se usa en estos pacientes es el uso de análogos, ya que el uso de los análogos de insulina se asocia con una mayor reducción como tal en la hemoglobina glicosilada y lo más importante con un menor riesgo de hipoglicemia. Entonces, digamos que los diabéticos mellitus, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, lo que uno va a buscar con estos esquemas de múltiples dosis de insulina es lograr darles una insulina basal, ¿cierto? Que les dure por todo el día
y los bolos preprandiales, pero esos bolos preprandiales la idea es que no sean fijos, sino que sean mediados por conteo de carbohidratos a partir de algo que se llama el ratio, la sensibilidad, que bueno, ahorita ya hablaremos un poco más a fondo de eso y lo explicaremos mejor también cuando hablemos de tecnología en diabetes. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que esto es cuando yo no uso bomba de insulina. Cuando tengo un paciente que estoy utilizando bomba de insulina, en estos pacientes no se utiliza insulina basal, sino que solo se utiliza insulina de corta acción. Lispro, Aspar, Degludec, cualquiera de estas. ¿Listo? Entonces, como importante tener eso en consideración. Entonces, hablando específicamente ahora sí de la insulina basal, los análogos logran un mejor control glicémico y disminuyen el riesgo de hipoglicemia en comparación con NPH. La glargina se puede dar en cualquier momento del día, aunque tiene digamos, menos riesgo de hipoglicemia nocturna si se administra en la mañana. Por eso que hablábamos de que su principal pico de acción está en las primeras 12 horas. Y la glargina U300 puede reducir el riesgo de hipoglicemia en comparación con la glargina U100, que es la primera. Detenerse usualmente con dosis, se usa usualmente, perdón, con dosis 2 veces al día y el Gluex se administra 1 vez al día en cualquier momento y tiene la ventaja de que se puede mezclar con insulinas preprandiales. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los estudios que nos muestran el por qué los análogos son mejores que la insulina regular humana. Aquí tenemos especialmente insulinas análogas que son de Temir y Aspart comparados con NPH y regular humana en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y fíjense cómo hay una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada cuando se hace uso de los análogos y lo más importante hay un riesgo de hipoglicemia, sobre todo de hipoglicemia pues total y nocturna cuando se hace uso de los análogos. Entonces gran importancia eso. Aquí adicionalmente tenemos los análogos de acción prolongada versus NPH, en donde se ha demostrado que, digamos, la glargina y el detemir reducen en mayor medida la hemoglobina glicosilada en comparación con la NPH y además hay una disminución como tal en lo que es la hipoglicemia severa, que es como lo que más nos importa. Aquí tenemos en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, este es el BEGIN, que son como los estudios pivotales del degludec, en donde comparan lo que es degludec versus glargina, muy importante, versus glargina U100, no U300, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que ellos se dan cuenta es que cuando se hace el uso del degludec en comparación con la glargina, en estos pacientes había, digamos, como una disminución como tal en la incidencia del riesgo de hipoglicemia, pero hay que tener en cuenta varias cosas que se le han criticado a estos estudios del BEGIN, y es que eran pacientes con un muy bajo riesgo de hipoglicemia, o sea, excluían pacientes que han tenido episodios de hipoglicemia severa previos o cosas por el estilo, y pues digamos que eso es como lo que más se le critica en estos escenarios. Cuando se mira, adicionalmente, fíjense que la hemoglobina glicosilada también logra una disminución más significativa. Aquí tenemos glicemia basal y aquí tenemos lo importante que es lo de los episodios de hipoglicemia, en donde definitivamente aquí hablan de un 40% menor riesgo con el uso de Gluec versus glargina, nuevamente recordando que esto es en pacientes con bajo riesgo. Ya ahorita vamos a ver que existen unos estudios que se llama el SWITCH, que es este que tenemos acá, que es un estudio que se realizó, digamos, en respuesta a esa crítica del BEGIN, y en el SWITCH ya cogen pacientes con alto riesgo de hipoglicemia. Específicamente el SWITCH 1, que es el de diabetes mellitus tipo 1, se demostró especialmente, fíjense acá, en hipoglicemia nocturna sintomática, en hipoglicemia nocturna, en hipoglicemia severa, como definitivamente en estos pacientes había una disminución del riesgo. Fíjense aquí de forma estadísticamente significativa, también acá, 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 acá y acá, cuando se hablaba de hipoglicemia sintomática general, nocturna e hipoglicemia severa. Entonces ya con este estudio dijimos, ah bueno, entonces sí definitivamente el de Glue comparado con glargina U100, muy importante, no con U300 sino con U100, tiene un menor riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. Pero lo que se vio es que tenían la misma efectividad en términos de la disminución de la hemoglobina glicosilada. Es decir, realmente dan lo mismo en términos de efectividad, pero parece ser mejor en términos de seguridad. Entonces aquí tenemos los esquemas de insulina, digamos como lo que es basal bolo y demás. En general, cuando vamos a utilizar los bolos en los pacientes con diabetes tipo 1, uno suele preferir los análogos de acción ultra rápida sobre insulina regular humana, es decir, lo que es Lispro, Aspar, Glulicina. Las razones, pues digamos que son múltiples. Lo primero es que se administra 10 a 15 minutos antes de comer versus los 30 a 45 que se requieren con la regular humana, que tiene un menor tiempo de acción reduciendo el riesgo de hipoglicemia como habíamos mencionado y reducen más rápido valores de glicemia muy elevados. Adicionalmente, cuando uno mira los estudios, muestran un mejor control glicémico con una tendencia a menor riesgo de hipoglicemia. Y es importante saber que cuando se usan se requiere usualmente una mayor dosis de insulina basal
dado su menor tiempo de acción. Entonces aquí tenemos un estudio que compara glulicina versus insulina regular humana y lo que se dan cuenta es que hay, digamos, una disminución en el pico máximo que logran de hiperglicemia postprandial estos pacientes y digamos que hay una disminución también en el tiempo en el cual llegan a ese pico máximo. Aquí pueden ver, fíjense lo que es la parte de la glicemia en estos pacientes cuando comparamos lo que es la glulicina con la insulina regular humana. En términos de aspart versus insulina regular humana, también se dan cuenta que hay una disminución estadísticamente significativa en lo que es la insulina promedio postprandial. También digamos que hay una disminución como tal en el control de la hemoglobina glicosilada y hay una, pues digamos, son equivalentes en términos de riesgo de hipoglicemia. Fíjense acá, aquí tenemos aspart en blanquito, aquí tenemos la regular humana y miren lo que es toda la parte del aumento en la glicemia, como es mucho menor en el uso del aspart en general, tanto en las tres comidas como en el promedio. Con eso claro, entonces digamos que en general lo que podemos decir o lo que podemos concluir con los diabéticos con los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es que ellos sí o sí requieren insulina, sí o sí requieren múltiples dosis de insulina, es decir, basal y 3 bolos, y que cuando se utilizan preferimos los análogos. En términos de los análogos de larga acción, ojalá que se utilice sobre todo de Gludec, que ya se ha mostrado su beneficio en comparación con Glargina U100 en términos de hipoglicemia. Entonces, si de por sí el paciente tiene riesgo de hipoglicemia, pues mejor póngale de Gludec en vez de Glargina U100. De momento no tenemos un estudio en diabéticos tipo 1 que compare Glude con Glargina U300, entonces no se sabe si hay alguna diferencia entre ellos, pero digamos que la Glargina U300 sí tiene efectividad y también ha mostrado un menor riesgo de hipoglicemia en comparación con Glargina U100. Entonces es importante tener eso en cuenta. Los estudios pivotales de la Glargina U300 son el EDIT, no lo puse ahí, qué pena con ustedes, pero también lo demostró. Entonces, pues digamos que en general si existe la posibilidad, uno debería empezar con esos. Si no existe la posibilidad, pues empiece con un análogo de primera, sea Glargina U100 o sea Detemir, preferible sobre la NPH. Y si ya no se puede nada, pues la NPH para la basal. Y para los bolos, ojalá prefiera los análogos y si no, pues la insulina regular humana. Y en los escenarios en los que sea posible, como vamos a hablar en el video de tecnología en diabetes, pues la bomba de insulina es una excelente opción para los pacientes con diabetes tipo 1. Hablemos entonces de la insulinización en los pacientes con diabetes tipo 2. En los pacientes con diabetes tipo 2, digamos que hay varias formas en las cuales uno puede administrar la insulina. Puede que el paciente solo requiera una insulina basal, puede que el paciente solo requiera una insulina basal más uno o más bolos. Aquí podemos hacer uso de las insulinas premezcladas, hacer uso de la mezcla de GLP-1 con insulinas. Entonces tenemos varias opciones a considerar en estos pacientes. Cuando miramos como tal, digamos que la adición de insulina en estos pacientes no ha demostrado como tal un beneficio cardiovascular. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ni siquiera la comparación de basal versus prandial mostró alguna diferencia en desenlaces cardiovasculares. Listo. Entonces, pues como en general, digamos que se usa para adecuado control glicémico, lo cual en diabetes mellitus tipo 1, 2 tiene clara evidencia de beneficio en complicaciones microvasculares, pero en términos de desenlaces cardiovasculares mayores va a dar lo mismo. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones de insulinizar a un paciente con diabetes tipo 2? Porque ya sabemos que a diferencia del diabético tipo 1, el diabético tipo 2 se maneja inicialmente con medicamentos orales y la insulina es solo cuando estamos en ese escenario de falla de célula beta o cuando tenemos un azúcar muy mal controlado. Entonces, las indicaciones de insulina en estos pacientes va a ser cuando tengan una hiperglicemia severa con cetonuria o sintomática, usualmente mayor a 300. Pacientes que tengan glicemia mayor a 300, glicada mayor a 9%, uno suele considerar el inicio de manejo con inyectables. Y si está por encima de 10%, definitivamente el paciente requiere un esquema basal bolo. También en los pacientes en los cuales no es del todo claro cuál es el tipo de diabetes, porque por ejemplo debuta a los 30 años, uno no tiene de todo claro, tiene historia familiar o personal de autoinmunidad y uno tiene miedo de que sea una diabetes tipo 1, una diabetes LADA, una diabetes monogénica o algo por el estilo. Cuando hay insuficiencia pancreática, hay una posible indicación de manejo inicial en diabetes mellitus tipo 2 por un estudio que muestra que existe una remisión temporal de la diabetes posterior al uso de las insulinas y en los pacientes que definitivamente no logran control con múltiples antidiabéticos orales o antihiperglicemiantes orales, como les quieran decir. Aquí tenemos la parte de la remisión temporal. Este es un estudio en donde cogieron a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 recientemente diagnosticada y les pusieron, digamos, esquema intensivo de insulinas. Fueron 382 pacientes entre 25 y 70 años que tenían, digamos, una insulina entre 7 y 16 milimoles por litro y se asignaron o antidiabéticos orales o a lo que es la parte de la insulina.
Y lo que se dieron cuenta es que los pacientes lograron un mejor control glicémico cuando utilizaban insulina y esto es como lo que más llamó la atención y es que después de un año había una mayor tasa de remisión de la parte de la diabetes en los pacientes que utilizaron insulinas versus los que no. Entonces pues es como importante tener eso en consideración. ¿Cómo vamos a iniciar entonces un esquema de insulinas en el paciente? Usualmente, la gran mayoría de los escenarios solo van a requerir una dosis basal y esa dosis basal se puede administrar con DPH, de NPH, de temiglargina o de Gludec. En general, digamos que vamos a ver ahorita que los estudios van orientados hacia lo mismo de la diabetes tipo 1 y es preferir análogos de segunda generación. Cuando uno lo inicia a dosis de 0,2 unidades internacionales por kilo y solo en sospecha de resistencia o algo por el estilo, uno puede considerar iniciar a 0,3 unidades internacionales por kilo el cálculo. Y lo que uno hace es que cada 3 días le realiza el ajuste si la glicemia en ayunas está superior a 130. Entonces el paciente todas las mañanas se monitoriza y si en 3 días sigue con la glicemia en ayunas superior a 130, pues lo que va a hacer es subirle a la insulina. Eh, y así va a funcionar por 3 meses. A los 3 meses uno le mira la hemoglobina glicosilada y dependiendo de la hemoglobina glicosilada, si está uno en metas, si está en metas uno lo continúa igual, si no está en metas, pues uno empieza ya a adicionar digamos, las insulinas de bolo, ¿cierto? Las preprandiales. Entonces, es muy importante saber que cuando yo inicio insulinas en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, esto no implica que yo tenga que descontinuar los antibióticos orales, exceptuando lo que son sulfonilureas y tiazolinedionas, que esas sí tienen un muy alto riesgo de hipoglicemia. Pero si lo tengo con un SGLT2 porque tiene falla cardíaca, pues si le quito el SGLT2 le estoy quitando el beneficio cardiovascular que le da ese medicamento. Entonces, en ese paciente, por ejemplo, uno le continúa el SGLT2 y le inicia el esquema de insulinas. Aquí tenemos los estudios que nos muestran cómo los análogos de acción rápida versus la NPH logran, pues en general, lo más importante es una disminución en la parte de lo que es la hipoglicemia. Eso es lo más importante en la parte de hipoglicemia. En términos de efectividad de qué tanto bajan la hemoglobina glicosilada son muy semejantes, pero lo que realmente nos importa es que disminuyen el riesgo de hipoglicemia. Aquí tenemos de Gludec versus Glargina, nuevamente Glargina U100, este es el Switch 2, que básicamente mostró lo mismo que el Switch 1, y es que el uso de Gludec, que recuerden que es un análogo de segunda generación, versus Glargina, que es un análogo de primera generación, tiene un menor riesgo de hipoglicemia en general, de hipoglicemia nocturna, y dio lo mismo en términos de hipoglicemia severa. Pero eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia o cosas por el estilo, sería mejor en la medida de lo posible empezarles de Gludec que Glargina U100. Este es otro estudio adicional que tenemos que es el DEVOTE, que utilizó o comparó el de Gludec versus Glargina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tenían un riesgo cardiovascular elevado. Y en estos escenarios lo que se dieron cuenta es que realmente en términos de desenlaces cardiovasculares da lo mismo en una P de no inferioridad, pero sí mostró un menor riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. Entonces, también en este grupo de pacientes con riesgo cardiovascular elevado se debería considerar preferir el uso del de Gludec versus la Glargina U100. Como les había dicho ahorita en diabetes mellitus tipo 1, no tenemos una comparación entre Gludec y Glargina U300, porque la Glargina U300 sí con los estudios del EDIT nos ha mostrado también que es superior a la Glargina U100 en términos de hipoglicemia. Pero entonces la duda es, listo, si yo tengo la posibilidad de iniciar un análogo de segunda generación, ¿le inicio de Gludec o le inicio Glargina U300? Y entonces sale este estudio que es el BRIGHT, en el cual se dieron cuenta que realmente pues no había una diferencia como tal en términos de los episodios de hipoglicemia, que en términos de la hemoglobina glicosilada daba lo mismo y que solo había una leve diferencia en el periodo de titulación. Pero hay una queja aquí bastante importante y es que se utilizó el mismo esquema de titulación con U300 y con Degludec cuando realmente los esquemas de titulación de los dos son diferentes. Entonces, pues eso podía influir en la parte de la hipoglicemia. Esto de menor riesgo de hipoglicemia era favoreciendo a la glargina U300. Listo, importante tener en cuenta. Entonces, como se le hizo esa crítica al Bright, sale otro estudio adicional que es el Conclude, pero el Conclude sí que está mal diseñado, en general este estudio está muy mal hecho. Digamos que lo que ellos dicen es que da lo mismo, perdón, que hay que en términos de, digamos, hipoglicemia en general, que era como el outcome primario, dio lo mismo utilizar Glargina U300 o de Gludec, pero todo lo que son los outcomes secundarios, que ya eran, digamos, como separados, sintomático, nocturno, severa, cosas por el estilo, sí les dio un beneficio hacia el Gludec, importante utilizando U200, que es la que no hay en Colombia. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues si a mí el outcome primario no me da, pues los outcomes secundarios no los deberían ni siquiera evaluar.
Entonces, el concluso han criticado un montón, utilizó unos glucómetros que no estaban, digamos, como calibrados, tiene un montón de problemas en la parte metodológica y el punto es que con los estudios que tenemos definitivamente no tenemos nada para saber si podemos preferir la argina, digamos, U300 o de Gludec. Entonces, hasta acá ya vamos a hablar de los duales, pero hasta acá lo que podemos concluir en los diabetes con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que requieren insulinas es que si les voy a iniciar un basal, ojalá les ponga un análogo, ¿listo? Y no la NPH. Y si tengo la posibilidad de ponerles un análogo de segunda generación, sea Glargina U300 o de Gludec, de entrada póngaselo. Porque, pues, si bien digamos que uno los considera en los pacientes que tienen más riesgo de hipoglicemia, porque ahí es donde más me va a servir ese beneficio adicional que tienen, que es en disminuir hipoglicemia, porque en términos de disminución de glicada dan lo mismo, pues la gran mayoría de los diabéticos cuando uno mira los factores de riesgo de hipoglicemia pues tienen por lo menos uno. Entonces, si existe la posibilidad, por lo menos por ejemplo acá en Colombia Glargina U300 cuesta lo mismo que Glargina U100, de Gludec tiene un precio bastante semejante, pues empiécelos por ahí. Si definitivamente no se puede por términos de dinero, pues entonces ahí sí empiece o un análogo de primera o la NPH, y si el paciente le hace hipoglicemia o algo por el estilo, rótelo a un análogo de segunda generación. Y en términos de los bolos, pues digamos que tiene una consideración semejante a la diabetes mellitus tipo 1 y es preferir pues, los análogos cuando uno utiliza bolos. En los diabéticos tipo 2 hay algo muy importante que es la posibilidad de utilizar estos duales, que son los inyectables que tienen la combinación de GLP-1 con insulinas. Entonces, este que es el Sultofi, o también conocido como Deglira, es la mezcla de Gludec con liraglutide que tiene una unidad de insulina de Gludec por cada 0.036 miligramos de liraglutide y se puede dar una dosis máxima de 50 unidades. Uno usualmente lo inicia a 10 unidades cuando el paciente es naif y a 16 unidades cuando el paciente es no naif en términos de insulina. ¿Listo? Y lo que uno hace es titularlo una o dos veces a la semana. Digamos que se han dado cuenta que no hay diferencia entre hacerlo una o dos veces. En general, pues como que se puede hacer dos veces a la semana. Y lo que uno hace es buscar una meta de glicemia de 72 a 90. Entonces, pues uno lo que hace es titularlo con base a las unidades del degludec. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los estudios han mostrado que es superior a sus componentes aislados, o sea, Sultofi comparado con Degludec solo y Sultofi comparado con liraglutide solo, en términos de seguridad y adherencia son superiores. En términos de control glicémico en general, pues son como muy semejantes, pero parece que, como les digo, son mejores en seguridad y adherencia. Es muy importante que esto no tiene dosis de beneficio cardiovascular, es decir, si ustedes han leído, seguramente sabrán que los GLP-1 o el liraglutide tienen un beneficio cardiovascular, pero eso es cuando uno utiliza el liraglutide a dosis plenas. Como acá yo estoy utilizando dosis bajitas de liraglutide, nunca voy a llegar a una dosis plena y no hay estudios que me demuestren beneficio cardiovascular con el uso de los combinados. Entonces, esto no lo voy a poner nunca queriendo poner un GLP-1 para disminuir riesgo cardiovascular. Muy importante tener eso en cuenta. Aquí tenemos el Sultofi versus los componentes individuales, que es el estudio de Wally. 18 años, los pacientes como mínimo, diabetes mellitus tipo 2 con glicada de 7 a 10% y buscaron el cambio de hemoglobina glicosilada hacia las 25 semanas. Y digamos que en general se dieron cuenta que en términos de los pacientes que lograban hemoglobina glicosilada menor a 7%, de manera estadísticamente significativa acá comparado con la insulina de Gludec, y en casi todos los escenarios acá también comparado con lo que era el liraglutide solo, hubo una mayor consecución de un adecuado control glicémico. Y aquí tenemos la comparación de Sultofi versus Glargina, o sea, el de lira versus la glargina, y se dieron cuenta que en estos pacientes que requerían insulina, este es un estudio fase 3, en pacientes que estaban mal controlados con glicemias, una hemoglobina glicosilada de 7 a 10%, que venían manejados con glargina y metformina y que tenían un índice de masa corporal de 40 o menos. ¿Qué pasaba si en vez de glargina yo les ponía? Era el de glira. Y digamos que el outcome primero era el cambio en hemoglobina glicosilada después de 26 semanas, y digamos que se dieron cuenta que había superioridad en términos de la reducción de la hemoglobina glicosilada con el uso del Deglira o el Sultofi en comparación con la glargina. Este es el estudio Dual 5. Entonces, pues en general, digamos que además hay una menor dosis, menor requerimiento de dosis total de insulina con el Sultofi. Entonces es importante tener eso en cuenta y además fíjense que en términos de seguridad, eventos de hipoglicemia, hubo superioridad y en términos de cambio de peso también hubo superioridad, que eso también es un beneficio porque recuerden que las insulinas suben de peso. Entonces es como muy importante tener eso en cuenta. Aquí hay otro estudio de Sultofi versus Glargina, que está en este escenario es el Dual 8, que era en los pacientes, digamos que eran
digamos, vírgenes o naif en insulina, a diferencia del anterior, que era que venían ya en manejo con glargina, ahí fue el paciente necesita inyectables, le pongo glargina o le pongo el sultofi. Y digamos que el outcome primario fue la disminución o el, sí, como el tiempo de requerimiento de intensificación de la terapia por no lograr una glicada en metas. Y se dieron cuenta que los pacientes con deglira tuvieron un tiempo mucho más prolongado de requerir intensificación, mientras que los pacientes con glargina lo requirieron de una forma mucho más rápida, ¿cierto? Y aquí tenemos acá como la probabilidad de necesitar intensificación y fíjense cómo definitivamente hay una menor necesidad, es decir, que con menos dosis logro un control más fácil y sin menos ajuste de la terapia con el uso del sultofi. Y aquí tenemos otra cosa que es el sultofi versus el basal bolo, ¿cierto? Que es el Dual 7, que es un estudio fase 3B en donde fueron los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada que estaban con glargina U100 y los individualizaron a basal bolo versus deglira, o sea que necesitaban algún tipo como intensificación de la terapia. Y se dieron cuenta que la hemoglobina glicosilada se redujo más, ¿cierto? Con el sultofi que con el basal bolo, ¿cierto? En términos de no inferioridad, mil disculpas, no fue que se redujo más, sino que en términos del basal de la reducción dio lo mismo. Pero lo más importante es que en hipoglicemia sí la cosa varió y es que fue menor con el uso del sultofi. Entonces tiene la misma efectividad, pero tiene menor riesgo de hipoglicemia, lo cual pues es altamente, digamos, importante en estos pacientes. Entonces, en resumen, si uno tiene un paciente que requiere inicio de insulinas, usualmente si requiere inicio de una insulina basal, ¿cierto? Eh, en vez de considerar solo iniciar la insulina basal, puedo considerar el uso del sultofi. Por ejemplo, sobre todo si tiene sobrepeso, también me va a ayudar porque disminuyen de peso los duales. Recuerden que no como beneficio cardiovascular, pero sí es una opción a considerar como tal en estos pacientes. El otro dual que tenemos es el Soliqua, ¿cierto? Que es una presentación de ¿qué? De insulina glargina con lisisenatida, ¿cierto? Y tiene dos formas de presentación, una de 100 unidades por 50 miligramos, que es decir, 0.5 microgramos, perdón, por cada unidad, y 0.33 microgramos por cada unidad es la otra presentación. Esta es con lisisenatida, ¿listo? Tenemos las dosis, si el paciente es naif son 15 unidades, si el paciente es no naif son 30 unidades, y se hace titulación semanal hasta una dosis máxima de 60. Digamos que al igual que el sultofi ha mostrado superioridad en comparación con sus componentes aislados y en comparación con la insulina glargina como tal, y nuevamente no tiene dosis de protección cardiovascular, de por sí el estudio del lisisenatide no demostró beneficio cardiovascular. Aquí tenemos el Soliqua versus los componentes individuales, ¿cierto? O sea, versus insulina glargina y versus lixisenatide como monocomponente. Y lo que se dieron cuenta es que había una mayor reducción de hemoglobina glicosilada en los pacientes cuando se les daba el dual. Más pacientes llegaban a la meta de 7% y también digamos que fueron semejantes en términos de la parte de la hipoglicemia, ¿listo? Pero esto comparado con lixisenatide, cuando se comparaba con la argina había menor riesgo de hipoglicemia y hubo una mayor pérdida de peso. Importante eso a tenerlo en consideración. Aquí tenemos otro estudio que ya es Soliqua versus glargina como tal. Tenemos pacientes diabéticos tipo 2 que estaban inadecuadamente controlados con insulina basal. O sea, estos ya tenían insulina basal de base y lo que hicieron fue dejarlos o con glargina o con el Soliqua. Y en el caso del Soliqua se dieron cuenta que hubo una mayor reducción en hemoglobina glicosilada de forma estadísticamente significativa, una mayor pérdida de peso de forma estadísticamente significativa con un riesgo de hipoglicemia semejante. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en consideración. Y aquí tenemos otro estudio que es el Lixilan Proof of Concept, que básicamente eran pacientes naif de insulina, o sea que requerían insulinización por primera vez, y compararon ponerles glargina versus ponerle la Soliqua, perdón. Y se dieron cuenta en esos escenarios que la hemoglobina glicosilada, digamos que fue una reducción más alta en los pacientes que utilizaban como tal el Soliqua en comparación con los pacientes que utilizaban glargina, también una mayor reducción de peso y no hubo diferencia en los eventos de hipoglicemia en este grupo de pacientes. Finalmente aquí tenemos Soliqua versus basal bolo y en estos pacientes de Soliqua de basal bolo hubo una mayor reducción de hemoglobina glicosilada, cambio de peso y también hubo una reducción en los eventos de hipoglicemia en estos pacientes. Entonces, en general podríamos concluir que los duales tienen menor riesgo de hipoglicemia que los esquemas basal bolo
y suelen ser más efectivos en términos de reducción de hemoglobina glicada en comparación con sus componentes individuales, sea que el paciente tenga o no uso previo de insulina basal. Entonces se podría considerar, es una opción bastante buena a considerar en los pacientes. Listo. Em, Cuando hablamos de esquema basal bolo, entonces en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la adición del bolo, uno usualmente añade un primer bolo en la cena más grande que tenga el paciente y si él tiene control glicémico, pues también según el pico hiperglicémico más alto que tenga. Usualmente, digamos que uno se da cuenta si el pico hiperglicémico más alto que tienes antes del almuerzo, pues se pone en el desayuno. O sea, si él se hace controles preprandiales. Si se hace controles postprandiales, o sea, 2 horas después de comer, ahí sí sería en el de la comida, ¿sí? Si el pico hiperglicémico más alto que tenga es antes de la comida o antes de dormir, uno usualmente escoge la comida más grande entre la cena y el almuerzo. Y usualmente esa dosis fija, como les mencionaba, uno no hace como tal conteo de carbohidratos, aunque se puede considerar, pero no hay una evidencia como de que realmente sea mejor, a diferencia del diabético tipo 1, donde sí la hay. Usualmente uno utiliza insulina regular o análogos, como les decía, siempre se prefieren los análogos por funcionamiento más fisiológico y la dosis a la cual uno inicia el bolo es 4 a 6 unidades internacionales o el 10% de la insulina basal que esté utilizando el paciente. Y lo que uno hace es nuevamente hacer ajuste cada 3 días según glucometrías y de esa manera uno va corrigiendo y finalmente uno llega a las 3 semanas y mira la glicada y con eso mira. Esto del esquema móvil, pues digamos que cada vez más está mandado a recoger. Mis recomendaciones nunca lo digan. Si ustedes le mencionan esto a un endocrinólogo, usualmente les pega. Entonces, pues por favor no hagan eso. ¿Listo? Y dependiendo de si el paciente se controla con un bolo o no, uno toma la decisión de añadir un segundo bolo y finalmente un tercer bolo. El conteo de carbohidratos, pues digamos que acá tenemos como el estudio que muestra, fíjense que una P que no es estadísticamente significativa, que realmente no hay un beneficio en el uso de los mismos. Otras consideraciones a tener en cuenta, se puede considerar el uso de insulinas premezcladas en diabéticos tipo 2, sobre todo cuando solo tienen un bolo. Se debe considerar suspender los antidiabéticos orales en pacientes si se sospecha fallo de célula beta. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene fallo de célula beta, pues un secretagogo no me va a servir. Pero lo que les decía, si se lo estoy poniendo, por ejemplo, el GLP-1 o el SGLT2 por beneficio cardiovascular, pues muy probablemente sí valga la pena. Em, si uno va a pasar de una basal que es 2 veces al día, por ejemplo, con Detemir, y uno la va a pasar a Glargina, que es una sola vez al día, uno usualmente reduce el 20% de la dosis total basal. Y mientras que si se va a pasar de una vez al día a 2 veces al día, también uno reduce el 20% de la dosis. Y en los pacientes con resistencia a la insulina considera glarginas concentradas, pero recuerden que en general si se puede, pues siempre consideren el uso de los análogos de segunda generación. Aquí tenemos como el resumen de lo que dice la ADA en términos del manejo de las insulinas en el paciente con diabetes tipo 2. Lo que nos dice es, vea, si el paciente lo considera, considera el uso del GLP-1 como inyectable o puede considerar la mezcla. Si no, va a iniciar la basal y la basal se inicia a dosis de 0,2 unidades por kilo o 10 unidades internacionales y cada 3 días usted le va a hacer la titulación y a los 3 meses usted va a valorar. Si está en metas, continúe igual. Si el paciente no está en metas, entonces inicie un bolo, ¿cierto? Y para el bolo usted le va a iniciar, ¿dónde está el bolo? Add prandial insulin, bueno, no encontré. Aquí está, 4 unidades internacionales al día o 10% de la dosis basal. Y nuevamente usted le va a empezar a titular cada 3 días. Y si no lo logra a los 3 meses, le añade un segundo bolo. Si no lo logra a los 3 meses, le añade un tercer bolo. Para terminar entonces, en términos de poblaciones especiales, pacientes con enfermedad renal crónica que tienen TFG entre 10 y 50, uno usualmente reduce la dosis en un 75%. Si tiene TFG menor a 10 o hemodiálisis se reduce en un 50%. Si tiene diálisis peritoneal no se hace cambios, hay un posible mejor control con Degludec. Si tiene hiperglicemia inducida por esteroides, es mejor que el control con NPH o en su defecto de Temir. Y la insulina inhalada, pues digamos que es todo un problemón porque requiere que el paciente tenga pruebas de función pulmonar normales y además que tenga ausencia de tabaquismo en los últimos 6 meses. Digamos que no ha demostrado un mejor control glicémico, aunque sí ha mostrado un menor riesgo de hipoglicemia y pérdida de peso, pero pues digamos que no es del todo claro. Solo se podría considerar una opción para fortalecer la dosis de las preprandiales en los pacientes que no llegan a metas o en pacientes que requieren intensificación de la terapia. Pero digamos que en general, como les decía, fíjense que la disminución de la glicada es mayor con la insulina subcutánea, ¿cierto?
pero la insulina inhalada tiene menor ganancia de peso y menor riesgo de hipoglicemia, pero pues realmente es muy poco utilizada, o por lo menos yo nunca he visto a nadie que la utilice. Entonces, esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes en términos de insulinoterapia. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios.